buenos días a todos los que se conectan en esta mañana, día domingo, 28 de junio, donde nos reunimos, nos conectamos para escuchar la palabra del Señor. Sabemos que el día domingo es el día del Señor y como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos reunimos cada domingo a alabar su nombre y a compartir su palabra. En este tiempo no estamos pudiendo hacerlo en los templos, nos seguimos reuniendo en las casas. Así que es usted muy bienvenido en esta mañana a compartir con nosotros la palabra del Señor. Un día fresco en la provincia de San Juan, tal vez usted está ahí con frío en su casa, en su hogar, pero es un buen momento para disponerse a escuchar a Jesús, a escuchar la palabra de Dios. Y tal vez tu vida está así como el día, fresca, fría, apagada, gris, pero hoy eso puede cambiar. Podemos estar en invierno, con un clima frío, pero hoy tu vida puede cambiar, hacer una vida diferente. Si tú confías en el Señor, le entregas todo a Él. Por eso vamos a comenzar este tiempo orando al Señor, todos juntos, en los hogares, nuestros hermanos, y vos que estás en tu casa, usted que está en su casa y que dispone de este tiempo, vamos a orar al Señor para que Él tome el control en estos momentos y que Él pueda hablar a nuestras vidas y que Él pueda manifestarse en nuestras vidas. Así que vamos a comenzar este tiempo orando al Señor, también entregando nuestras necesidades, todo aquello que haya en nuestro corazón, para que el Señor pueda orar hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por estos momentos. Gracias, Jesús, por este día domingo que tú nos regalas, un día más, que permites que nuestros ojos se abran. Jesús, te damos gracias porque tú nos permites compartir tu palabra, Señor, a través de las redes, Jesús, en este tiempo de cuarentena, de distanciamiento, Señor. Jesús, gracias porque tú nos permites, Jesús, seguir compartiendo de ti, de tu palabra, Señor. Que tú puedas bendecir estos momentos, bendecir a cada persona que se encuentra en su hogar escuchando, que ha invertido de su tiempo, Señor, para poder escucharte, Jesús. Aquellos que tienen sed y hambre de ti, Cristo, que tú puedas saciar esa sed y ese hambre de ti en esta mañana. Bendiga a la iglesia, Señor, a cada hermano, Jesús, que se ha movilizado a algún hogar para estar en comunión con la iglesia, que tú bendigas sus vidas, que tú te manifiestes, que tu palabra pueda correr, Señor, que pueda ser como el agua viva que sacia nuestra sed hoy, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Cristo. Bendiga estos momentos, Señor, y que personas también puedan escuchar, Jesús, aquel que está tal vez desahuciado, aquel que está, Señor, en amargura, en angustia, que hoy pueda escuchar tu palabra, Señor, y revivir, Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y podemos, comenzar esta reflexión en la palabra del Señor, titulado Disfruta la herencia. ¿A quién de nosotros no nos gusta recibir una herencia? Disfrutar de una herencia. Una herencia es un conjunto de los bienes, derechos y obligaciones que cuando una persona muere, transmite a sus herederos legatarios. Es decir, que una herencia es aquello que una persona, un bien, puede ser material o una capacidad, que una persona al morir le deja a otra que es un heredero, una persona que deja algún tesoro, por decirlo así, algún bien a otra persona. La herencia también es el derecho de heredar. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta ser herederos, ¿no? Que nos digan, te han dejado algo o vas a recibir algo. La palabra herencia viene del latín herentía y significa estar adherido. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que nosotros, aquellos que creen en Jesús y aquellos que le reciben, tienen el poder
de ser hechos hijos de Dios. Es decir, Dios les da la autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tú que has creído en Jesús, que crees en Jesús, pero que crees con la mente, con el corazón, con tus pensamientos, con tu voluntad, que realmente has confiado en el Señor y le has entregado el control de tu vida. La palabra de Dios dice que todos aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor somos hechos hijos de Dios. Dios nos da el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Tú que ya eres creyente, muchas veces lo olvidamos a eso, pero el Señor te recuerda que hoy tú eres un hijo de Dios. Romanos, voy a leer algunos versículos. Romanos 8, en la versión traducción lenguaje actual. Romanos 8, 17, dice, y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Somos herederos de todas las cosas que Dios ha preparado para nosotros y somos juntamente coherederos con Jesús. Dios nos ha hecho sus hijos y por esa razón, por ser hijos de Dios, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Hebreos 9, 15 al 17 podemos leer. Prepare su Biblia porque vamos a leer varios versículos. Sé que téngala a mano siempre. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 15. Dice en la versión 1995 de Reina Valera: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador. Una herencia no puede recibirse si no muere la persona que hizo el testamento. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y miren lo que dice el versículo 23 en la versión traducción lenguaje actual, 9:23. La última parte. Pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que sacrificio de animales. Dice que los bienes que hay en el cielo son mejores, dice otra traducción. ¿Y dónde está esta herencia de la cual el Señor Jesucristo a través de su muerte nos ha hecho participantes? Dice Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, podemos leerlo. Si usted tiene la traducción lenguaje actual, puede leerla conmigo, sino también en su versión. Dice el versículo 3, podemos leer de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Esta herencia está en los cielos. Esta herencia que los hijos de Dios vamos a poseer está en los cielos. Hay una esperanza viva en todos los hijos de Dios, en ti, en mí.
Y tú que aún no has entregado tu vida a Jesús, tu vida puede tener una esperanza viva hoy si tú le entregas todo al Señor Jesucristo. Tal vez suena como una frase armada siempre y la has escuchado de varias personas, pero no se puede decir de otra manera. Tú tienes que entregarle el control absoluto de tu vida a Jesús para gozar de esta herencia un día en los cielos. Efesios 1, capítulo 13, versículo 14, podemos leerlo en la versión Dios habla hoy. Miren lo que nos dice esta versión. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación. Alguien puede venir y decirme, yo voy a dejarte una casa cuando yo me muera, mi casa va a ser tuya. Puede venir a decirte una persona, yo quiero dejarte este auto, por hablar de bienes materiales, no por hablar de alguna cosa. Yo puedo dejarte esta empresa, yo puedo dejarte este negocio. Pero como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Y muchas veces, y más hoy, la palabra ya no es algo en lo que se pueda confiar. Entonces, necesitamos una garantía para saber de que lo que vamos a heredar realmente va a ser así. Tiene que haber un testamento, tiene que haber firmas, tiene que haber un escribano, algo que pueda verse y que pueda decir, sí, esto va a ser así, que deje la seguridad a aquel que deja la herencia y a aquel que la va a recibir. La palabra de Dios nos dice aquí en Efesios, en esta versión que hemos leído, que los hijos de Dios han sido sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo. Es decir, que le pertenecemos a Dios cuando le entregamos nuestra vida. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero el Espíritu Santo también es el anticipo que Dios ha dejado, la garantía que Dios ha dejado a aquellos que creen, que han creído y que creerán en este tiempo en Él. El Espíritu Santo es la garantía, el anticipo que garantiza que la herencia es real y que la herencia la vamos a recibir con seguridad. Una garantía puede ser sinónimo de seguridad y protección. Cuando hablamos de garantía es la seguridad de que una cosa va a suceder o se va a realizar. Jesús nos dijo que somos coherederos con Él, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo de la herencia que nos espera en el cielo. ¿Y cuál es la seguridad que yo tengo de que esa herencia es real y de que yo voy a poder obtenerla una vez que yo llegue al cielo? Y es el Espíritu Santo de Dios. Dios ha derramado de su Espíritu Santo. Dice él en 2 de Corintios, también en la versión Dios habla hoy, 2 de Corintios 1, 20, 22. Usted puede leerle y comparar también en la versión Reina Valera 1960 o 1995. Dice, pues en él se cumplen todas las promesas de Dios, hablando de Jesús. Por esto, cuando alabamos a Dios, decimos amén por medio de Cristo Jesús. Y Dios es el que a nosotros y a ustedes nos ha afirmado al unirnos a Cristo y nos ha consagrado. Nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. Querido hermano, hermana, querido hijo de Dios, Jesús nos ha prometido una herencia de la cual todos somos herederos y permanecemos hasta el fin. Pero
mientras estamos en esta tierra y peregrinamos por este camino que el Señor ya nos ha trazado, tenemos una garantía de que eso va a cumplirse. Tenemos una seguridad, una garantía de que esa herencia es real y que vamos a alcanzarla. Pero mientras estamos aquí, podemos disfrutar de esa herencia a través de su Espíritu Santo. Dios nos ha dejado un adelanto, las arras del Espíritu, dice en otra versión, para que nosotros podamos ir disfrutando y palpar algo de lo que vamos a experimentar en los cielos. Hay bienes que tú y yo podemos disfrutar aquí en la tierra. Podemos disfrutar, gozar de esos bienes mientras esperamos a Jesús y heredar todas las cosas con Él en los cielos. Y yo no estoy hablando, hoy en día se habla mucho y hemos estado estudiando del reino, del empoderamiento de los hijos de Dios, del reino que tenemos que obtener. No, es mucho más que eso. Hay bienes de los que tú y yo podemos disfrutar mientras esperamos a Jesús. Y en esta mañana quiero compartir que podamos juntos ver cuáles son esos bienes o algunos de esos bienes. 5 hemos extraído 5 bienes de los que tú y yo podemos disfrutar mientras esperamos a Jesús. Disfruta la herencia, hermano y hermana. Jesús en el Evangelio según San Juan, desde el capítulo 14, él comienza a hablar con sus discípulos y a anunciarles su muerte. Desde el capítulo 14 al 17, que culmina con la oración de Jesús por sus discípulos. Pero él en el capítulo 14 ya comienza a anunciarles que él se iba y que él iba a preparar un lugar. Los discípulos no entendían, estaban un poco confundidos, sus corazones estaban con temor, porque su pastor, su líder, su guía, se iba y ellos no entendían cómo esto iba a suceder, qué iba a pasar con ellos. Seguramente miles de preguntas allí invadían la mente y el corazón de sus discípulos. Y Jesús se encarga de calmar esa ansiedad y de aclarar algunas dudas. Usted puede leerlo, seguramente lo conoce, pero puede leerlo en el capítulo 14 de San Juan. Y él les dice luego, en el capítulo 16, que era conveniente para los discípulos, para ellos, que Jesús, que él se fuera. Les conviene, les dijo, que yo me vaya. Me imagino ellos dicen, ¿cómo? ¿Qué me está diciendo? Jesús les dijo en otras palabras, es mejor para ustedes que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría. Pero si yo me voy, yo lo enviaré. El Espíritu Santo vendrá. Y vamos a leer en el capítulo 17, versículo 11. Yo lo tengo en la versión lenguaje, la traducción lenguaje actual. Y de este versículo vamos a extraer estos bienes que Jesús en su oración, tácitamente, hablando del Espíritu Santo, Jesús expone en estos versículos. Usted lea la oración, si tiene como le decía, la versión traducción lenguaje actual, tal vez puede comparar o varias versiones. Hoy por el celular podemos comparar diferentes versiones de la Biblia y nos traen un panorama mayor, una interpretación mayor de su palabra. Pero Jesús en esta oración ya culminando, porque en el versículo 14 comienza hablándoles del Espíritu Santo, en el 15 les hace como un paréntesis y luego en el 16 vuelve a retomar el tema del Espíritu Santo, pero todo está íntimamente relacionado. Y con la oración que Jesús hace en el capítulo 17, Jesús prácticamente sella el mensaje que él quería darles o lo que quería transmitirle.
En el capítulo 17, como les dije, en el versículo 11, vamos a leer algunos de estos bienes que los discípulos iban a poder gozar anticipadamente a través del Espíritu Santo. Esta herencia que es dada para nosotros en el cielo iba a poder ser disfrutada a través del Espíritu Santo mientras ellos estaban aquí en esta tierra. Y miren lo que dice la traducción lenguaje actual. Padre Celestial, Jesús está orando. Dentro de poco ya no estaré en el mundo, pues voy a donde tú estás. Pero mis seguidores van a permanecer en este mundo. Por eso te pido que los cuides y que uses el poder que me diste para que se mantengan unidos como tú y yo lo estamos. El versículo 12. Mientras yo estaba con ellos, los cuidé con el poder que me diste. Y ninguno dejó de confiar en mí. El único que nunca creyó en mí fue Judas. Así que así se cumplió lo que dice la Biblia. Ahora regreso a donde tú estás, pero digo esto mientras estoy en el mundo para que mis seguidores sean tan felices como yo. De este versículo 11 hasta el versículo 13 vamos a extraer estos bienes de esta herencia que podemos disfrutar anticipadamente por el Espíritu Santo. El primer bien que tú y yo podemos disfrutar de esta herencia, que pertenecen a esta herencia preparada para nosotros, esta herencia que no puede marchitarse, que no puede corromperse, dice Pedro. El primer bien que tú y yo podemos disfrutar es del cuidado de Dios a través del Espíritu Santo. Tú y yo podemos disfrutar del cuidado, de la protección. Dice la versión Reina Valera, dice que los guardes del mundo. Y aquí la versión traducción lenguaje actual que hemos leído dice que los cuides. Jesús está pidiéndole a Dios que Él cuide, que Él guarde a sus seguidores que se quedaban en este mundo. Yo vuelvo, dice Jesús, pero ellos se van a quedar aquí en este mundo. Yo te pido que los cuides. Yo te pido que los guardes. En el capítulo 14, San Juan, vamos a estar leyendo en estos 3 capítulos, San Juan capítulo 14, versículo 16, dice, cuando él ya les comienza a hablar de la promesa, literalmente del Espíritu Santo, dice, y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo, para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. En la versión lenguaje actual, la versión Reina Valera 1960 o 1995, Juan 16, 14. Ahí dice, en el 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. En la versión traducción lenguaje, como el lenguaje actual, como hemos leído, dice siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Jesús estaba pidiéndole a Dios que cuide a sus discípulos mientras ellos peregrinaban. ¿Y cómo ellos iban a ser cuidados y protegidos? A través del Espíritu Santo. Y este Paracleto, este consolador, como dice, yo os enviaré otro consolador, otro de la misma naturaleza, este ayudador, este Paracleto, no iba a ser solamente una rueda de auxilio, no solamente iba a ser allí una ayuda momentánea o pasajera o cuando estuviéramos en problemas solamente en algunas oportunidades, no,
La Biblia dice que este Paracleto y este ayudador siempre nos iba a ayudar en toda situación y en toda circunstancia, y siempre iba a estar con nosotros. La versión Reina Valera dice que es el Espíritu de verdad. Es prácticamente, Jesús le estaba diciendo, Él es la verdadera ayuda, la ayuda que ustedes verdaderamente necesitan. Y como hijos de Dios y herederos de todas las cosas, nosotros no podemos buscar nuestro cuidado y nuestra protección mientras estamos en este mundo, en el sistema de este mundo. Tú y yo, como hijos de Dios, no podemos buscar ser cuidados por este mundo o ser protegidos por este mundo o buscar ayuda en las maneras de este mundo. Porque el sistema de este mundo, repito y valga la redundancia, dice Jesús que el mundo no, y ustedes lean el contexto, que este Espíritu Santo, este Paracleto, este ayudador, no puede ser recibido por el mundo porque no le ve ni le conoce. Este sistema que hay en el mundo, el sistema en el cual nos manejamos diariamente, no está basado en los parámetros de Dios, no vive según el cielo. El príncipe de este mundo dice que es Satanás y todo este sistema está empapado de su inteligencia diabólica si nosotros nos ponemos a observar. Jesús era consciente de que sus discípulos no eran del mundo, no son del mundo, pero están en el mundo. Entonces, sus hijos, sus discípulos, sus herederos necesitaban un cuidado especial, una ayuda especial. ¿Quién era? ¿Qué era esa ayuda? El Espíritu Santo. Tenemos que aprender a buscar la ayuda en nuestro Señor a través de su Espíritu Santo. Tenemos que aprender a disfrutar de ese cuidado y de esa protección que el Espíritu Santo hace de nosotros en este mundo, pero no con las maneras de este mundo, no de la manera que este mundo lo hace. Jesús les dijo, el Espíritu Santo les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu Santo los va a ayudar y les va a mostrar cuál es el verdadero camino y cuál es la ayuda que ustedes necesitan en el momento justo y de la manera correcta. El versículo 18 del capítulo 14 dice, no os dejaré huérfanos, no estarán solos. Yo los voy a cuidar, voy a estar siempre con ustedes. ¿De qué manera? A través del Espíritu Santo. Sus discípulos fueron advertidos acerca de no buscar la ayuda en este mundo. El mundo, muchas veces como cristianos exigimos al mundo lo que no exigimos a un hermano, a un cristiano. Muchas veces nos enfadamos, nos enojamos por ciertas reacciones. Y es natural que las personas que no viven según Dios, que no tienen en cuenta a Dios, actúen de ciertas maneras, porque no lo ven ni lo conocen. No ven a Jesús, no lo han visto, no lo conocen, porque el Espíritu Santo no ha obrado en ellos no obra el Espíritu Santo. Entonces el Señor les advertía, y les decía, pero ustedes lo conocen. Ustedes saben por qué vive en ustedes y estará con ustedes. Jesús les decía, yo estoy con ustedes ahora, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él estará en ustedes, en sus corazones. Ustedes no estarán solos. La presencia de Dios irá con ustedes a través del Espíritu Santo. Miren lo que dice Lucas 11. Del versículo 5. Lucas 11, del versículo 5 al 13. Dice, también les dijo, lo voy a leer en lenguaje actual. Supongamos que a medianoche uno de ustedes va a la casa de un amigo y le dice, vecino, préstame por favor 3 panes.
Un amigo mío que está de viaje ha llegado y va a quedarse en mi casa. No tengo nada para darle de comer. Supongamos también que el vecino le responda así: no me molestes. La puerta ya está cerrada con llave y mi familia y yo estamos acostados. No puedo levantarme y darte los panes. Si el otro siguiera insistiendo, de seguro el vecino le daría lo que necesitara. No tanto porque aquel fuera su amigo, sino para no ser avergonzado ante el pueblo. Por eso les digo esto: pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. ¿Alguno de ustedes le daría a su hijo una serpiente si él le pidiera un pescado? ¿O le daría un escorpión si le pidiera un huevo? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre, que está en el cielo, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. El Señor, hablando ahí a través de una parábola, nos habla del Espíritu Santo, de aquel que puede ayudarnos en nuestras necesidades, aquel que puede guiarnos en situaciones difíciles, extremas. Esa ayuda que Dios ha dado a sus discípulos para que mientras estamos en este mundo podamos ser cuidados, protegidos, guardados. ¿Disfrutas del cuidado que Dios te da a través de su Espíritu Santo? ¿Estás disfrutando de esa herencia? ¿Estás haciendo uso de ese bien, de esa herencia mientras estás aquí en la tierra? ¿Disfrutas de esa compañía que Dios ha pensado, que nos ha regalado? Sabemos que no estamos solos, que no estamos huérfanos, que tal vez podemos ser huérfanos algunos, no tener padre, ni madre o familia a quien pedirle ayuda, pero tenemos el Espíritu Santo, tú que has creído en Jesús, tú que eres hijo de Dios, yo que soy hija de Dios. Disfrutamos de ese cuidado de Dios a través de su Espíritu Santo, de su ayuda, aunque muchas veces esa ayuda no coincida con la ayuda que nosotros creemos que es la correcta. Aunque muchas veces los métodos que nosotros queremos que Dios use, Dios no los usa y usa otros. De las maneras que Dios usa, disfrutas. Cómo Dios te cuida a través de su Espíritu Santo, a través de los no en las oraciones a las cuales tú pides y tal vez no recibes, pero es un cuidado de Dios que Dios hace con tu vida. Acudes como habla esta reflexión que Jesús mismo, buscas a Dios, llamas a Dios, le pides a Dios ayuda y dejas que el Espíritu Santo guíe tu vida a la verdad, a lo que verdaderamente tú necesitas, o estás buscando en otros lugares ayuda, consejos, o estás buscando en otros lugares, en otras maneras, solucionar los problemas que tienes, las dificultades que tienes y desprecias este paracleto que Dios te ha dado, que es su Espíritu Santo. El Señor no deja cabo suelto. Él dice: estará con ustedes siempre, para siempre, en todo momento. Él va a estar con ustedes en todo momento. No van a estar solos, hermano, hermana, amigo, amiga. No hay situación que exceda a Dios. No hay situación en la que Dios no pueda ayudarte y darte sabiduría para que tú la soluciones y tomes decisiones. El Espíritu Santo que Él nos ha dado nos ayuda en todas las cosas. Y si tú hoy estás en una situación donde necesitas guía, sabiduría, cuidado, acude a Dios, acude al Señor y pídale que su Espíritu Santo pueda guiarte a tomar decisiones. Pídele al Señor, dice, ¿quién? Entonces, si pedimos el Espíritu Santo, ¿cómo Dios no nos dará el Espíritu Santo? No les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Pídele a Dios por este ayudador. El segundo bien que podemos disfrutar
de la herencia está en el capítulo 17, versículo 11, como hemos leído. Juan 17, 11. Dice, por eso te pido que los cuides y que uses el poder que me diste para que se mantengan unidos como tú y yo lo estamos. El segundo bien que tú puedes disfrutar de esta herencia a través del Espíritu Santo es la comunión con la iglesia. Esta fue la primera consecuencia que hubo, paralelamente podemos decir con la testificación, pero fue una de las primeras consecuencias que hubo en la iglesia primitiva cuando el Espíritu Santo vino a los creyentes. Jesús les había dicho, esperen allí, esperen, no se muevan, busquen, porque yo les voy a enviar esta promesa. Yo los voy a bautizar con el Espíritu Santo. Y la primera consecuencia fue esta, la comunión. Miren lo que dice Hechos 2, 44 al 46. Hechos 2, 44 al 46. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Otra versión dice como una gran familia. Dice también compartían el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Y lo hemos hablado el domingo pasado, de la iglesia, de los creyentes, de todo el cuerpo de Cristo. Ellos vivían con el mismo propósito y es ser como Jesús. Y allí fue en Hechos donde se les llama cristianos. Ellos tenían el mismo propósito, compartían. Dice en la versión, la palabra ni habla hispana, dice, a diario acudían al templo, a diario, con constancia e íntima armonía. Los creyentes eran impulsados a ir al templo, pero no por el espacio físico, no por allí la construcción, sino porque anhelaban estar con los hermanos, anhelaban estar juntos, con constancia e íntima armonía. Una íntima unión había en ellos. Ellos eran una gran familia. En el 4:32, Hechos 4:32, dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Es decir, sus sentimientos y sus pensamientos estaban puestos de acuerdo todos. Y esto es un milagro realmente, porque personas que vengan de diferentes lugares, de diferentes familias, de diferentes culturas, que sean diferentes totalmente en su crianza, que puedan tener un mismo corazón, una misma manera de pensar, un mismo propósito y sentir lo mismo es un milagro realizado por el Espíritu Santo. Y este es un bien, es un adelanto de la herencia que tú puedes disfrutar mientras estás aquí en la tierra. Y cuántas veces despreciamos este bien que Dios nos ha dado, que es la comunión con la iglesia. ¿Cuántas veces nos tienen que empujar para que nos congreguemos? Nos tienen que exhortar constantemente porque no nos congregamos. Y esto tiene que ser algo natural que fluya en la vida. Es más, es algo natural que fluya en la vida de un creyente. Yo quiero estar con mis hermanos.
En este tiempo de cuarentena, de aislamiento, de distanciamiento, seguramente no se ha podido, no hemos podido estar juntos. Pero estoy seguro que en el corazón de los hermanos había un deseo y un anhelo de saber cómo estaba el otro hermano. Orábamos unos por los otros constantemente, nos comunicábamos a través de mensajes, porque yo estoy en una íntima unión, aunque no esté junto con mi hermano. Y ese es un bien, querido hermano y querido amigo, tú que escuchas y que tal vez no eres parte de ninguna congregación, y tú miras y dices, ¿cómo esas personas pueden estar todo el tiempo juntos? Y es eso, es el Espíritu Santo que crea esa comunión, que hace que personas diferentes estén juntas, unidas y puestas de acuerdo. Y ese es un milagro. Y ese es un bien que podemos disfrutar por el Espíritu Santo. Efesios 4:1. Efesios 4:1 al 4 dice: Yo que estoy preso, Pablo les hablaba, por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Mi conducta influye en la comunión de la iglesia. Pablo les pide que vivan como de acuerdo como de aquellos que han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz. Modifiquen sus conductas porque todo influye en la vida de comunión de la iglesia, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. El Espíritu Santo da esa unidad que no podemos crearla los humanos. Yo puedo juntar mucha gente en un lugar, tal vez con un mismo ideal, con una misma idea, y yo les aseguro que es muy difícil, casi imposible que todos piensen lo mismo y que todos sientan lo mismo. Pueden compartir ideales, pero no van a sentir lo mismo y no van a pensar lo mismo. El Espíritu Santo hace eso, crea unidad. Y es por eso que nuestra conducta también influye en la comunión en la iglesia, con la iglesia. ¿Y cómo se logra esta comunión? ¿Cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y permite que experimentemos esta unión íntima? Dice el capítulo 17, el versículo 22. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Si el Espíritu Santo hace que estemos unidos a Cristo, y eso hace, como aprendíamos el domingo pasado, Él da la forma de Cristo a nuestras vidas, y eso hace que yo esté unido con mi hermano. Mi unión a Cristo hace, y el Espíritu Santo se mueve en esa unión a Cristo para que todos podamos experimentar y sentir lo mismo. Un día en los cielos, todos juntos, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, adoraremos a nuestro Señor Jesucristo. Estaremos aún allí unidos en comunión, gozaremos de esa comunión eterna con la iglesia, con el Señor Jesucristo. Pero mientras tanto podemos disfrutar de esa unión aquí en la tierra. Mientras peregrinamos podemos disfrutar a través del Espíritu Santo esa unidad que solo el Espíritu Santo puede crear. ¿Disfrutas de la comunión con la iglesia? ¿Disfrutas de esta parte de la herencia que el Señor permite? De gozarnos con nuestros hermanos, de llorar con nuestros hermanos, de compartir sus llantos, sus risas, sus alegrías, de llevar sus cargas, de llevar las cargas los unos con los otros, de llevar las enfermedades los unos de los otros, de llevar las dolencias. Disfrutamos de la comunión con la iglesia.
o tienen que estar empujándonos para que nos conectemos, para que nos congreguemos, para que sintamos lo mismo. Yo puedo animarte, hermano, yo puedo darte un consejo, yo puedo exhortarte, Pablo en la carta a los hebreos y Pablo también de muchas maneras en otras cartas nos autoriza la palabra de Dios a exhortar, a congregarte. Yo puedo exhortarte y puedo aconsejarte, pero si tú no estás unido a Jesús, si tú no tienes la forma de Jesús, el Espíritu Santo no va a obrar en ti, dándote que experimentes la comunión. Eso es algo también tan personal. Yo puedo animarte y aconsejarte y exhortarte, pero eso lo vas a experimentar tú personalmente. Por eso te invito, te animo a que puedas nuevamente experimentar la comunión con la iglesia, tomando la decisión de acercarte a Cristo nuevamente, para que tú puedas experimentar un mismo sentir, un mismo corazón y un alma con el cuerpo de Cristo. Como fue una de las primeras consecuencias de la venida del Espíritu Santo, la comunión con la iglesia, es una de las primeras consecuencias cuando dejamos de tener comunión con Jesús, el alejarnos de los hermanos. Cuando una persona se aleja, cuando nos alejamos, tomamos distancia en la iglesia, nos dejamos de congregar, es señal de que algo no anda bien en nuestras vidas. Por eso que podamos disfrutar de este bien que es la comunión con la iglesia. En el versículo 12, en el capítulo 17, que es el que estamos leyendo, nos habla de otro bien. Dice, mientras yo estaba con ellos, los cuidé con el poder que me diste, y ninguno dejó de confiar en mí. Otro bien del que podemos disfrutar aquí en la tierra es la fe. En el capítulo 14, versículo 29, Juan capítulo 14, 29, Jesús les dice, les digo todo esto desde ahora para que cuando suceda confíen en mí. Jesús les estaba advirtiendo, les estaba dando sus palabras para que cuando esas cosas pasaran, su muerte, ellos pudieran creer. ¿Qué infunde fe en nuestra vida? ¿Qué infunde confianza en nuestra vida, aliento, obediencia, entendimiento? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Son las palabras de Jesús, la palabra de Dios, lo que nos da confianza, la que nos alienta, la que nos da obediencia, entendimiento. Y Juan 14, 26, en la versión traducción lenguaje actual, dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús y así infunde fe en nuestra vida, infunde aliento en nuestra vida, infunde entendimiento, infunde obediencia. Y vamos a ver algunos versículos que nos hablan de esta fe que el Espíritu Santo infunde en nuestra vida y nos permite gozar aquí en la tierra. Romanos 15, 13. Dice, que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé la paz que trae el confiar en Él y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. El Espíritu Santo trae a nuestra vida esperanza, nos permite vivir una vida cristiana con esperanza, con fe y con confianza. Romanos 5:5
dice, y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. El Señor ha derramado de su amor en nuestros corazones. Y a través de ese amor que Él ha derramado podemos tener confianza y fe en medio del sufrimiento. Fíjense, Hechos 4:29. El Espíritu Santo nos da fe en medio del peligro. Hechos 4:29. 29 al 31 dice, ahora Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. El Espíritu Santo trae fe en medio del peligro. Hechos 9:31 dice, en las regiones de Judea, Galilea y Samaria, los miembros de la iglesia vivían sin miedo de ser maltratados. Seguían adorando al Señor y cada día confiaban más en Él. Con la ayuda del Espíritu Santo, cada vez se unían más y más personas al grupo de seguidores del Señor Jesús. El Espíritu Santo trae fe en medio del peligro a nuestras vidas. El Espíritu Santo trae fe en la oración. Miren, Judas 20. Dice, pero ustedes, queridos hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial. Cuando oren, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. El Espíritu Santo guía nuestra oración, trae fe en nuestra oración para poder orar conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8:26. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Nuestra confianza en Dios es débil. Muchas veces, casi siempre, pero el Espíritu Santo nos ayuda a confiar en Él y a orar a Él. ¿Disfrutas de la fe que el Espíritu Santo te da? ¿Haces uso de esta fe que el Espíritu Santo ha prometido, que Dios ha prometido, Jesús ha prometido a través del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Haces uso de esa confianza, de esa esperanza, de esa fe en el sufrimiento, de esa fe en el peligro, de esa fe en la oración, que es parte de la herencia que Dios nos permite disfrutar a través de su Espíritu Santo? ¿Disfrutas de esa parte de la herencia? Hoy te tomas de esa parte de la herencia y disfrutas tu vida cristiana con la fe que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. El bien número 4 dice en San Juan 17. Recuerden que vamos a estar ahí leyendo, tengan a mano siempre esos capítulos, Juan 14, 15,
16 y 17. San Juan 17, 13. Dice, ahora regreso a donde tú estás, pero digo esto mientras estoy en el mundo, para que mis seguidores sean tan felices como yo. Otro de los bienes que tú puedes disfrutar mientras estás aquí en la tierra siguiendo a Jesús es el gozo. Es ese sentimiento de complacencia, de felicidad, del ánimo, de alegría, del ánimo, de ese sentimiento que llena nuestras vidas aunque estemos pasando las peores situaciones. Tú puedes disfrutar, yo puedo disfrutar del gozo mientras estamos aquí en la tierra. Y esa era la oración de Jesús. Ese era el anhelo de Jesús, que sus seguidores sean tan felices como Él. Que tú y yo experimentemos el gozo en nuestras vidas. Lo primero que produce gozo en nuestra vida es la presencia de Jesús. En el capítulo 14 Jesús les habla de otro consolador, como lo dije, el Paracleto, el ayudador, uno de la misma especie, Dios mismo en nosotros. Y ese consolador, ese Paracleto iba a traer esa comunión íntima con Dios, iba a permitir esa comunión íntima con Jesús. Y va a hacer que nosotros mismos nos transformemos en un templo de Dios, en una morada de Dios. En el capítulo 15 Jesús hace como un paréntesis, como les decía, pareciera que Jesús se desvía del tema, pero el capítulo 15 es clave porque él habla de la vid verdadera. Él dice que habla allí y da a entender, quiere que sus discípulos entiendan que no podíamos hacer nada si no estábamos unidos a Él. ¿Y quién es el que hace o permite esa unidad, como lo hemos visto? Es el Espíritu Santo que permite que nosotros estemos unidos a Jesús, el que estimula nuestras vidas a ser más como Jesús, el que impulsa a nuestro espíritu a buscar más de Jesús. Él glorifica a Jesús en nuestras vidas. En el capítulo 15, versículo 11, cuando Jesús les está hablando de la vid verdadera y de que nosotros somos los pámpanos y que tenemos que estar unidos a esa vid porque si no, no podíamos hacer nada, en el versículo 11 dice, les digo todo esto para que sean tan felices como yo. El primer gozo lo primero que podemos, la primera alegría del alma que podemos experimentar es la comunión con Dios a través de Jesucristo. Tú no vas a poder experimentar una alegría más grande en tu vida, que es cuando le entregas tu vida a Jesús y le entregas el control de tu vida a Jesús. Jesús les estaba hablando allí en el capítulo 15 de la unidad a Él. Debemos estar unidos a Él y eso trae felicidad a nuestra vida, sin importar lo que estemos viviendo externamente. Pueden haber sufrimientos de nuestro cuerpo, puede haber sufrimiento, tal vez situaciones externas que causen malestar, dificultades en nuestro caminar en este mundo. Pero tú vas a poder hacerlo con gozo, porque Jesús está contigo, porque Dios mismo está contigo, porque el Espíritu Santo mora en ti y hace que Dios mismo habite en nosotros. Juan 16, 20. Les dice a sus discípulos, el 20 y después del 22, cuando les habla de su muerte. Les aseguro que ustedes se pondrán muy tristes y llorarán. En cambio, la gente que solo piensa en las cosas del mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes,
pero luego se llenarán de alegría. El 22, del mismo modo, ahora ustedes están tristes, pero yo volveré a verlos y se pondrán tan felices que ya nadie les quitará esa alegría. Jesús les estaba diciendo, yo voy a morir, voy a resucitar, voy a ascender, pero yo voy a enviar al Espíritu Santo y ustedes me van a ver de nuevo a través de Él. Y esa alegría será tan grande que nadie se las quitará. El gozo que Jesús permite que tengamos a través de su Espíritu Santo es un gozo que nadie puede quitarnos. ¿Qué más provoca gozo en nuestras vidas? Cuando vemos a Jesús, Él dice que Él no tenía otro propósito que cumplir la voluntad de su Padre. En un momento Jesús dice en Juan 4, le dice cuando hablando con la mujer samaritana, luego que habla con sus discípulos, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Cuando hablamos de comida, de alimento, hablamos de la comida, es uno de los grandes placeres del mundo, es el sustento para nuestras vidas. Jesús decía, no tengo otra comida, no tengo otro placer que hacer su voluntad, que cumplir con mi misión. Miren lo que dice el Salmos 40. Tú puedes gozar, valga la redundancia, tú puedes gozar del gozo de experimentar la presencia de Dios en tu vida a través del Espíritu Santo. Y tú también puedes gozar, disfrutar del gozo que trae hacer su voluntad. Miren lo que dice el Salmo 40. Versículo 6. Dice, y en adelante al 9, tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, tan solo nos pides obediencia. Por eso te he dicho, aquí me tienes. Así me lo enseña la ley de Moisés. Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. ¿Quién nos ayuda a cumplir la voluntad del Señor en nuestras vidas? Juan 16, 13. Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y eso es parte de la herencia que podemos disfrutar mientras estamos aquí en la tierra. El gozo de su presencia, de la comunión, de saber que Jesús está con nosotros, el gozo de cumplir su voluntad. Hebreos 12:2, la segunda parte. Cuando habla, dice acerca de que Jesús iba a sufrir la cruz. Dice, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. El cumplir la voluntad de Dios trae gozo a nuestra vida y es el Espíritu Santo el encargado de provocar gozo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma. El gozo es un movimiento del alma, del ánimo. Podemos estar sufriendo. Pedro y Juan fueron maltratados, golpeados, pero dice la palabra de Dios que ellos pudieron salir gozosos de haber sufrido por Jesús.
Es solo el Espíritu Santo el que puede permitir que cada uno de nosotros en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, podamos experimentar gozo y alegría en nuestra alma. Es imposible humanamente, no cabe en la mente humana que una persona esté sufriendo y esté experimentando gozo. Es obra del Espíritu Santo y es parte de la herencia que tú puedes disfrutar hoy, mientras caminas, mientras esperas a Jesús. Es parte de la herencia que Jesús mismo quiere que disfrute, porque Él dice, yo quiero que ellos sean tan felices como yo. Él quería que el gozo que había puesto delante de Él, aún Él sufriendo la cruz, había gozo, porque Él sabía que después de cumplir el plan de Dios, el gozo que Él iba a experimentar de haber hecho lo que Dios quería. Él quiere que de la misma manera tú y yo podamos experimentar ese gozo. Disfrutas del gozo, de la presencia de Dios en tu vida. Disfrutas, experimentas ese gozo, ese ánimo, esa alegría del ánimo en tu corazón al hacer lo que Dios quiere. Si no lo estás disfrutando, es porque algo no está fluyendo en tu vida. Tienes que volverte a Jesús, volver a obedecer a Jesús. Aquel que es obediente al Señor, que ha experimentado, sabe que el gozo de hacer la voluntad de Dios no se compara con nada. El gozo de estar unido a Jesús no tiene comparación. Que tú en esta mañana puedas disfrutar o comenzar a disfrutar de esa parte de la herencia que es el gozo en tu vida. Y por último, es el Espíritu Santo que permite que disfrutemos de conocer a Jesús. Miren lo que dice San Juan 14, 20 y 21. Cuando yo regrese a donde ustedes estén, se darán cuenta de que el Padre y yo somos uno, y ustedes y yo también seremos uno. El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. A través del Espíritu Santo, Jesús se muestra tal cual es, aunque no nos guste. Cuando vemos en el Apocalipsis, en las iglesias, los mensajes a las iglesias, allí vemos que Jesús tuvo que mostrarse tal cual es y fue directamente a sus líderes quien Él tuvo que mostrar atributos, como Él era en realidad. Y muchas veces seguramente no coincidía con la percepción que ellos tenían de Jesús. Pero el Espíritu Santo trajo una revelación de cómo era Jesús en realidad. Y lo hemos estudiado el domingo pasado. Y discúlpeme que sea tan insistente con esto y seguramente cada vez que me escuche dar un mensaje lo voy a repetir porque es algo tan profundo que experimento por parte de Dios. Y es de que la iglesia ha perdido la forma de Jesús. La iglesia ha perdido realmente el concepto, quién es Jesús en realidad. Y necesitamos que el Espíritu Santo lave nuestros ojos, como la iglesia en la Odisea, con colirio, para que podamos ver a Jesús como Él es en realidad. Es el Espíritu Santo el encargado de mostrarnos a Jesús tal cual es. Él prometió que cuando el Espíritu Santo viniera, Él se iba a encargar de mostrar cómo era Jesús en realidad. La iglesia en la Odisea se creía rica, se creía con mucha parte de la herencia, pero era pobre, no estaba disfrutando nada de la herencia dada por Dios.
No estaba disfrutando de esa herencia. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es el Espíritu Santo quien nos testifica de Jesús. Es el Espíritu Santo quien te testifica, quien te dice cómo es Jesús. Yo no puedo pararme, yo no puedo ponerme frente a ustedes y hablar de Jesús si el Espíritu Santo no me ha revelado quién es Jesús en mi intimidad. Si yo no tengo comunión con Dios a través del Espíritu Santo, si yo no estoy unido a Jesús a través de su Espíritu Santo. Yo no puedo hablar de Jesús con un conocimiento meramente humano. Yo tengo que haber conocido, palpado, experimentado a Jesús a través de su Espíritu Santo, a través de una relación íntima con Jesús para poder dar testimonio de Jesús. Juan 16, 14 y 15. También les hará saber todo acerca de mí, y así me honrará. Todo lo que es del Padre también es mío. Por eso dije que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. Aprovechemos esa parte de la herencia que Dios nos permite disfrutar como garantía en este tiempo, que es la revelación de Jesucristo a nuestras vidas. Las promesas de Dios nos dicen que en el último tiempo Dios iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Iban a haber visiones, sueños, profecías, mayor revelación. Aprovechemos este tiempo donde Dios ha prometido derramar de su Espíritu Santo, disfrutar de esa revelación que tenemos de Jesús. Le veremos tal cual es un día, Él se manifestará y un día estaremos con Él, pero mientras estamos aquí, Dios nos permite gozar de esa herencia, disfrutar de esa herencia a través de su Espíritu Santo. Jesús quiere que tú disfrutes de Él y que seas tan feliz como Él. Él quiere que ese gozo que Él experimentó aquí en la tierra al hacer su voluntad pueda estar también en nosotros. Miren lo que dice Juan 1:33, leemos por último. Juan 1:33, hablando de Juan el Bautista. Yo vi, el 32 podemos leer, yo vi cuando el Espíritu de Dios bajaba del cielo en forma de paloma y se colocaba sobre él. No sabía yo quién era él, pero Dios me dijo: conocerás al que bautiza con el Espíritu Santo cuando veas que mi Espíritu baja y se coloca sobre él. Ahora lo he visto y les aseguro que él es el Hijo de Dios. Dios le dijo: cuando tú veas el Espíritu Santo descender como paloma, ese es mi Hijo. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan dice: yo no sabía quién era, pero cuando yo vi el Espíritu Santo, yo supe que Él era el Cordero de Dios. Ahora lo he visto y ahora sé que Él es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo nos revela a Jesús, nos revela a Jesús. Y es eso lo que debemos recuperar como iglesia y comenzar a disfrutar como iglesia, la revelación de Jesús en este tiempo. Cristo quiere revelarse a través de su Espíritu Santo y quiere que tú disfrutes esa revelación. ¿No conoces a Jesús aún? ¿No sabes que Él es el Hijo de Dios? ¿No lo estás disfrutando? Hoy el Señor te dice, el Espíritu Santo te revela que Jesús es el Hijo de Dios
Y el Espíritu Santo te señala la cruz. Y el Espíritu Santo te señala a Jesús. Y el Espíritu Santo te dice que tienes que entregarle tu vida por completo a Jesús. Quiere que tú le conozcas, que le experimentes, que no simplemente no lo conozcas de palabras, sino que realmente tú tengas una experiencia, lo palpes, lo conozcas, experimentes la vida de Jesús en tu vida. Iglesia, disfrutas las revelaciones de Jesús a tu vida a través del Espíritu Santo en este tiempo. Hay muchos hermanos que sufren las predicaciones. Hay muchos hermanos que sufren al escuchar los mensajes. Porque dicen, no, pero Dios nos está hablando esto. El Espíritu Santo nos está revelando a Jesús, hermano, hermana, nos está dando una gran bendición de volver a formar a Jesús en nuestras vidas. Está puliendo nuestra vida y está formando nuevamente a Jesús para que podamos ser arrebatados con Él y disfrutar la herencia. Hermano, hermana, disfrutas de las revelaciones de Jesús en este tiempo en tu vida personal. Jesús se te ha estado revelando personalmente, seguramente lo ha estado haciendo. ¿Lo estás disfrutando? ¿Estás disfrutando de conocer más a Jesús? Aunque estas revelaciones confronten tu vida de una manera que choca, que duele, ¿lo estás disfrutando? Disfrutemos la herencia a través de su Espíritu Santo, la herencia del cuidado de Dios, de la protección de Dios, de la comunión con la iglesia. Disfrutemos de la fe que el Espíritu Santo crea en nuestra vida. Disfrutemos del gozo que trae a nuestra vida el estar con Jesús, el conocer su voluntad, del gozo que trae conocer a Jesús. Disfrutemos de las revelaciones de Jesús en nuestras vidas. Podemos orar unos momentos. Y tú que estás en tu hogar, en tu casa, reflexiona sobre esta palabra. Jesús quiere y es el anhelo de que tú y yo seamos tan felices como Él aquí en la tierra. Su anhelo es que tú disfrutes de ser cristiano. Sufrimos, sí, pero no somos masoquistas que andamos buscando el sufrimiento. Sufrimos cuando Él lo determina. Sufrimos cuando Él nos guía el sufrimiento. Pero podemos vivir gozosos, disfrutando de ser cristianos, aún en el sufrimiento. Y aún cuando nuestro rostro no esté sonriendo, y aun cuando nuestro rostro mude muchas veces, decaiga nuestro semblante, aún así podemos experimentar el gozo que trae el Espíritu Santo de Dios. Podemos disfrutar de la vida cristiana porque sabemos que hay una herencia para nosotros en los cielos que es real y que podemos disfrutarla porque Dios nos ha dado la garantía, el sello, las arras de su Espíritu Santo. Yo te insto, hermano, hermana, amigo, que comiences a disfrutar la vida cristiana, que comiences a experimentar la felicidad de ser cristiano. Cuando los primeros creyentes morían allí en el circo romano, muchos testimonios hay de que ellos morían alabando a Dios, morían glorificando a Dios, gozosos, pero era el Espíritu Santo que puede provocar eso. No hay nada más que pueda provocarlo. Es solo el Espíritu Santo. Disfruta la herencia, hermano, disfruta la herencia que Dios nos tiene preparada en el cielo y que podemos comenzar a gozar en esta tierra. Si tú has estado viviendo a medias, si tú has estado viviendo tal vez casi con el aceite, con la reserva, como una vez compartió una hermana, que tú puedas hoy ser lleno del Espíritu Santo. Pídele al Señor que te bautice con el Espíritu Santo. Él puede hacerlo ahora, en tu casa, en tu hogar. Él puede derramar de su Espíritu Santo sobre tu vida. Pídele al Señor
Pídele que Él te bautice con Espíritu Santo y fuego. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Pide que el Señor renueve los dones en tu vida. Pide que Él renueva la presencia de Dios en tu vida. Pídeselo en esta mañana. Y tú que aún no disfrutas de esta herencia porque aún no has tomado la decisión de entregarle tu vida a Jesús, hazlo en esta mañana. Recíbelo en tu vida. Ábrele la puerta de tu corazón. Entrégale tu voluntad, tus planes, tus proyectos, tu situación. Habla con Dios. Dile, aquí está mi vida, esta es mi vida, estos son mis pecados. Esto he hecho, Jesús, pero aquí estoy para que tú puedas redimirme, perdonarme y limpiarme y comenzar a disfrutar de esta herencia como hijo, como hija tuya. Hazlo con tus palabras, dile al Señor, aquí estoy, quiero disfrutar de esa herencia, quiero disfrutar de tu cuidado, de tu presencia, quiero disfrutar del gozo de que tú estás en mí. Díselo al Señor, tal vez estás desprotegido, tal vez te han abandonado, tu familia te ha abandonado, tal vez tu esposo, tu esposa te ha abandonado, tal vez has sufrido el abandono de tus padres, el desprecio de ellos desde pequeño, no lo sé, pero Jesús te ofrece su presencia para siempre. Él dice que este ayudador estará con nosotros siempre, para siempre. No os dejaré huérfanos, dice Jesús. Yo les voy a enviar el Espíritu Santo y Él los va a acompañar. Si tal vez has experimentado el abandono en tu vida, cuando tomes la decisión de seguir a Jesús, Él nunca te abandonará. Si tú permaneces unido a Él, Él es fiel. Él es fiel, Él es fiel y Él nunca nos abandona, aún en las situaciones extremas. David podía decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La presencia de Dios es todo lo que tú necesitas en tu vida. Yo te invito a que tú tomes esta decisión, que si lo haces, te comuniques a través del teléfono que hay allí en Facebook, o que lo hagas saber a través de un comentario, de pedir ayuda por privado y que puedas continuar en esta decisión. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú puedes en esta mañana hablarnos acerca de la herencia que tenemos en los cielos, pero que también tú has dejado una garantía, un adelanto para nosotros, para que podamos vivir la vida cristiana con felicidad. Señor, tú quieres nuestra felicidad, aunque muchas veces, como lo dije, nuestro rostro mude, cambie, haya tal vez cansancio, tristeza física, Jesús, haya achaques, Señor, haya dolencias, haya enfermedades, podemos experimentar el gozo en nuestro corazón, en nuestra alma. Jesús, porque el Espíritu Santo lo hace posible, Señor, hace posible que disfrutemos la herencia, Señor, con anticipación, para saber que un día, Cristo, vamos a estar disfrutando de esa herencia incorruptible, que no se marchita, que no se acaba. Jesús, la esperanza que tú has dado a tu iglesia es una esperanza viva, es una esperanza, Señor, en la cual podemos confiar, es una esperanza que trae vida a nuestra vida. Señor, que en esta mañana, Señor, tú puedas obrar en los corazones que no están disfrutando la herencia. Si no estamos disfrutando, Señor, estos bienes de los cuales hemos aprendido, Señor, de tu presencia, de tu cuidado, de tu ayuda, Señor. Si estamos experimentando soledad, Jesús, que tú en esta mañana tú puedas hacer que tu Espíritu Santo pueda obrar, Señor. Si no estamos experimentando la comunión con la iglesia, la fe en nuestra vida, Señor, las revelaciones de Jesús, Cristo, que tú puedas obrar, Señor, en esta mañana. Cristo, que tú puedas revelarte. Señor, bendiga la iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén. Amén. Que el Señor pueda bendecir tu vida, que haya sido de bendición y que tú comiences a disfrutar la herencia si aún no lo has hecho. Te invitamos a que tú seas conectado en las próximas transmisiones.
que tú puedas también suscribirte al canal de YouTube y puedas allí volver a escuchar los mensajes si tú quieres. No escatimes, no escatimes. Sé que muchas veces pensamos en lo que gastamos, tal vez, en los megas que estamos gastando al ver una predicación o al estar conectados, pero el Señor va a bendecir tu vida y no tiene precio el que podamos escuchar su palabra, lo que nos cueste, que podamos esforzarnos y hacerlo, porque hay lugares que están deseando escuchar la palabra del Señor y no pueden hacerlo porque está restringido. Que tú puedas disfrutar también de esa posibilidad que el Señor nos da en este tiempo de escuchar tu mensaje, escuchar su mensaje. Así que Dios te bendiga, que tengas un feliz domingo y nos veremos pronto si el Señor no ha venido antes.